Hermanos, hoy seguimos nuestra serie en Romanos. Ya vimos la pecaminosidad humana en Romanos 1 al 3 y vimos la justificación por la fe en Romanos 4 y 5. Ya vimos la santificación en Romanos 6 al 8. Y ahora llegamos a Romanos 9 al 11, donde aprendemos sobre Israel y sobre la fidelidad de Dios. Este es un tema serio, pero también lleno de esperanza. Al leer estos capítulos, debemos recordar algo muy importante. Dios no ha fallado. A veces el hombre mira la historia y piensa que Dios ha olvidado sus promesas. Pero Romanos 9 al 11 nos muestra que Dios siempre cumple lo que dice. Él es santo, sabio y fiel. Su plan nunca se detiene. Pablo empieza este tema con un dolor muy profundo. Leemos en Romanos capítulo 9, versículos 1 a 3, que él dice que tiene gran tristeza y dolor en su corazón por sus hermanos según la carne, es decir, por su pueblo Israel. Eso nos enseña que el corazón del apóstol era un corazón de amor. Pablo no hablaba de Israel con orgullo ni con odio, hablaba con lágrimas. Eso es importante para nosotros. Cuando hablamos de este tema, debemos hacerlo con humildad y con respeto. No hablamos para burlarnos del pasado de Israel. Hablamos para entender la obra de Dios y para aprender de ella. La Biblia no nos da estas palabras para pelear, sino para edificar. En Romanos 9, Pablo recuerda que Israel recibió muchos privilegios. Dios los adoptó como hijos. Les dio la gloria, los pactos, la ley, el culto y las promesas. También de ellos, según la carne, vino Cristo, según versículos 4 y 5. Esto es una gran bendición. Israel recibió mucha luz, pero tener luz no es lo mismo que obedecer la luz. En versículo 6, Pablo también enseña una verdad que nos hace pensar mucho. No todos los que descienden de Israel son verdaderamente Israel. Eso significa que no basta con tener un linaje físico. Dios siempre ha trabajado con un pueblo de fe. Desde el principio, la promesa dependía de su gracia y de su llamado. Pablo usa ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar esto. Habla de Isaac y no de Ismael. Habla de Jacob y no de Esaú. Con esto enseña que la elección de Dios no depende del mérito humano, sino de su propósito santo, como leemos en Romanos 9, versículos 10 al 13. Eso no hace a Dios injusto, lo hace soberano. Él tiene derecho de mostrar misericordia como quiera. Aquí debemos andar con cuidado y con reverencia. Romanos 9 no debe usarse para llenar el corazón de frialdad u orgullo. Debe llevarnos a la adoración. Si Dios nos ha mostrado misericordia, no podemos presumir. Si estamos en Cristo, es por gracia. Todo viene de Él.
Pablo también habla del faraón y del poder de Dios. Nos recuerda en versículos 17 y 18 que Dios usa aún a los hombres duros para cumplir sus planes. Esto no significa que Dios ama el pecado. Significa que su propósito no puede ser frustrado. Él sigue siendo Señor de la historia. En Romanos 9 también aparece una verdad dura. El hombre pecador suele resistir a Dios. En versículos 19 a 21, Pablo pregunta por qué el hombre se queja contra Dios, como si la criatura pudiera juzgar al Creador. La respuesta es clara. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. Él sabe lo que hace, aun cuando nosotros no entendemos todo. Pero Romanos 9 no termina en juicio. También Pablo habla de misericordia. Dios ha llamado a un pueblo, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y esto es buena noticia. El plan de Dios siempre fue más grande que una sola nación. Desde el principio, Dios quería bendecir a todas las naciones. Entonces, llegamos a Romanos 10. Aquí, Pablo muestra el dolor de su corazón otra vez. Él dice que el deseo de su corazón y su oración a Dios por Israel es que se salven. ¡Qué ejemplo tan bonito! Pablo no escribe con enojo. Ora con amor. Quiere que su pueblo conozca a Cristo. Pablo dice que Israel tenía celo por Dios, pero no con conocimiento verdadero. Querían establecer su propia justicia, pero no se sometieron a la justicia de Dios, según Pablo en versículos 2 y 3. Esto es una advertencia para todos. Se puede ser muy religioso y aún así estar lejos de la verdad. Se puede tener fervor y no tener obediencia. En versículo 4, leemos el mensaje de Romanos 10 muy claramente, que Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree sea justificado. La salvación no está en hacer una lista de obras para ganarnos el favor de Dios. La salvación está en Cristo. Él cumplió la ley. Él abrió el camino. Él es nuestra justicia. Pablo también enseña en versículos 8 a 10 que la palabra de fe está cerca, en la boca y en el corazón. Uno cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es el Señor. Esto nos muestra que el Evangelio es sencillo y cercano. Dios no escondió el mensaje de salvación. Lo puso al alcance de todos. Y luego en versículo 14, Pablo hace una pregunta preciosa. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? Con esta pregunta nos recuerda la necesidad de predicar. Si la gente no oye, no puede creer. Si no cree,
no puede invocar. Si no invoca, no puede ser salvo. Por eso, el Evangelio debe ser anunciado. Romanos 10, versículo 17, también dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje se oye por la palabra de Cristo. Qué verdad tan sencilla y tan poderosa. La fe no nace del vacío. Nace cuando la palabra de Dios entra en el corazón. Por eso debemos leer, escuchar y enseñar la Biblia. Luego, Pablo vuelve a hablar de Israel. Él dice que Dios no rechazó a su pueblo y habla de sí mismo como prueba de ello, porque él mismo es israelita y creyente en Cristo. En versículos 2 a 5 también menciona el tiempo de Elías, cuando Dios reservó un remanente fiel. Eso nos enseña que aun cuando parece que todo está perdido, Dios siempre guarda un pueblo para sí. Romanos 11 nos habla del remanente por gracia, no por obras, no por orgullo, sino por gracia, según versículos 5 y 6. Esta verdad debe llenarnos de humildad. Si somos parte del pueblo de Dios, no es porque seamos mejores que otros, es porque Dios es bueno. Pablo también usa la imagen del olivo. Algunas ramas fueron desgajadas por la incredulidad y otras ramas fueron injertadas por la fe. Los gentiles no deben ser soberbios. Deben temer a Dios y permanecer en su bondad, según versículos 7 a 12. Este mensaje es para todos nosotros. Nadie debe jactarse, nadie debe presumir. Solo debemos permanecer en la fe. Y al final, Pablo se maravilla de la sabiduría de Dios. En Romanos 11, versículo 33, él exclama: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Después de estudiar tanto sobre Israel, sobre la misericordia y sobre el plan de Dios, Pablo termina adorando. Eso es lo correcto. Cuando entendemos un poco de la grandeza de Dios, nuestra respuesta debe ser adoración. Hermanos, Romanos 9 al 11 nos enseña varias cosas muy importantes. Primero, Dios es fiel a sus promesas. Segundo, Dios es soberano en su plan. Tercero, la salvación es por gracia. Cuarto, el Evangelio debe ser predicado a todas las personas. Y quinto, el corazón del creyente debe ser humilde y agradecido. Este mensaje también nos ayuda a mirar a las personas con amor. Debemos llorar por ellos, orar por ellos y compartir la verdad con ellos.
Así como Pablo deseaba la salvación de Israel, así también debemos desear la salvación de nuestra familia, de nuestros vecinos y de nuestra comunidad. Romanos 9 al 11 también nos anima en tiempos difíciles. A veces parece que la verdad está siendo rechazada. A veces parece que la fe es pequeña. A veces parece que Dios está en silencio. Pero estos capítulos nos recuerdan que Dios sigue obrando. Por eso, no perdamos la esperanza. El plan de Dios no se rompe. El amor de Dios no se acaba. La palabra de Dios no falla. Y su pueblo puede descansar en esa verdad. En la próxima parte de nuestra serie vamos a ver Romanos 12 al 16, donde Pablo nos enseña cómo vivir esta fe en la práctica. Pero hoy, guardemos esta lección en el corazón. Dios es fiel, Dios es sabio, Dios es misericordioso y Dios merece toda la gloria. Pidamos al Señor que nos dé un corazón humilde, una fe firme y manos listas para servir. Que su gracia nos guíe hoy, mañana y siempre, hasta el día en que podemos adorar su nombre por siempre. Como siempre, si tienes preguntas sobre tu propia salvación o tu propio bautismo, estoy disponible después de la oración. Gracias.